Exposición de la Sociedad Rural de Córdoba. Actividades con caballos, granja para niños, exposición canina, fabulosos entretenimientos. Todo el campo en la rural. Disfrútalo en familia. Del 22 al 24 de agosto en Malagueño. Auspicia Came. Si sos pyme, sos Came. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro, en ámbitos de los corrales de la Sociedad Rural de Jesús María, el lugar donde se está realizando y ha comenzado la primera convención del maíz y donde, por supuesto, ya se comienza a debatir en numerosas jornadas qué hacer con el maíz que se produce en la provincia de Córdoba. Al respecto, interesantes ponencias que vamos a ir repasando en programas sucesivos. Queríamos comenzar con el testimonio del ingeniero Martín Fraguío, es director ejecutivo de Maizar, presente en esta primera convención del maíz, con quien hablábamos respecto a la situación que hoy tiene Argentina para mega inversiones vinculadas, por ejemplo, al tema del valor agregado en maíz. Muy importante porque sabemos que los proyectos de bioetanol han tenido hasta el momento muy buena respuesta y posibilidades en el mercado a partir de la producción en Argentina, sobre todo en algunos proyectos en el sur de la provincia, Villa María, Río Cuarto, entre otros. Pero más allá de esta situación, sabemos, por ejemplo, que el biodiesel no ha tenido muy buen resultado. Bueno, de todo esto estuvimos hablando con Fraguío, quien nos decía y nos hablaba respecto de la importancia que tiene para el norte de Córdoba y para la región que se comiencen a discutir posibilidades en el mercado para el valor agregado de maíz aquí en Córdoba, y lo decía así. Cefar, concesionario oficial PLA, con toda su línea de pulverizadoras autopropulsadas y sembradoras. Línea completa de repuestos. Servicio permanente de mantenimiento. Cefar, tecnología para su campo. Ruta 9, kilómetro 758, sin Zacate. Bueno, desde Maizar, ¿cómo observan esta iniciativa que busca desde la iniciativa privada, también la pública, comenzar a discutir cuestiones y posibilidades del maíz para el norte de Córdoba? Sí, creo que es interesante lo que hablábamos recién antes de empezar la nota, que lo importante y lo movilizador que es esto para las instituciones zonales o regionales, ¿no?, de juntarse por primera vez. Y la verdad es que cuando uno mira el resto del mapa de la Argentina, no hubo en otras provincias algo parecido. Hubo iniciativas, pero nunca en este nivel de profundidad. Inclusive cuando empezamos a hacer un trabajo con la región centro, coordinado por la Bolsa de Entre Ríos, y el Centro Empresario Entrerriano, que abarcaba a Santa Fe y a Córdoba y Entre Ríos, que son las tres provincias de la región centro, hicimos como final del trabajo una pequeña encuesta a los distintos sectores preguntando si querían participar en este tipo de iniciativas. Y lo que fue interesante es cómo casi todos los eslabones de la cadena del maíz contestaron en un porcentaje importante, 70-75% que sí, salvo un sector que contestó en un 70-80% que no. Y eso la verdad que nos sorprendió muchísimo. Bien. De todas maneras, ya que hay impulso, aprovecharlo por cuánto. Muchos hablan que solamente el maíz no tiene posibilidades porque como producto a la hora de la venta, ya sea en mercado interno o externo, no tiene posibilidades. El maíz, ¿por dónde tiene y en qué proyectos posibilidades en Argentina? Sí, creo que es una muy buena pregunta y yo creo que ahí lo que yo haría es esa pregunta ponerla en un contexto general. ¿La Argentina en qué cosas tiene oportunidades? Sabemos que la Argentina tiene oportunidades con los grandes jugadores de fútbol. No hay tipos como Messi, como Mascherano, que brillan en el mundo. Pero ya cuando lo llevamos al armado de un equipo argentino, de una selección argentina, ya no es lo mismo el nivel de los jugadores en forma individual, que son lejos los mejores del mundo, todos los que están en la selección, con cuál es el resultado, que está entre los mejores del mundo. Como fútbol somos sin duda una potencia monumental, pero como vimos en el último mundial, no es que en proporción al valor o a la calidad individual de los jugadores los pasamos por arriba a todos los demás equipos. Nos costó, anduvimos bastante bien, pero nos costó. Entonces me parece que la misma pregunta se da cuando uno se plantea, bueno, la Argentina en el mundo de los negocios, porque finalmente de lo que hablamos cuando hablamos de maíz o de las industrias de su uso o su transformación, estamos hablando del desarrollo de negocios. Los negocios los hacen las empresas y el desarrollo de esas empresas, su tamaño, su competitividad,
su acceso a mercado, el valor de sus marcas, la tecnología que usan o que desarrollan o que ayudan a desarrollar en el ámbito científico, es lo que hace a todo esto. Y ahí yo creo que nos pasa lo mismo. Tenemos algunos actores, algunas empresas que son bastante competitivas a nivel mundial. En casi ninguna de estas eslabones de la cadena del maíz tenemos actores del nivel de los Messi y los Mascherano, pero cuando vemos nuestra cadena de valor en su conjunto, o nuestras cadenas de valor en su conjunto, y ya ahí vemos que somos bastante menos competitivos y tenemos actores o sectores mucho menos competitivos que nuestros grandes competidores mundiales, como Brasil, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, la Unión Europea, y otros países, ¿verdad? Aún países nuevos, ¿no?, que se están desarrollando rápido, como China o la India, vemos que ellos tienen mucha mayor facilidad para desarrollar este tipo de actividades donde se discute estrategia, sobre todo estrategias de cadena de valor, no solamente la estrategia del sector público o la estrategia de la empresa individual que hizo un negocio porque construyó una planta o construyó una granja con un frigorífico. Pero vemos que la Argentina tiene una gran dificultad para llevar adelante, primero para pensar en función de la estrategia, ¿no?, como disciplina, y para sobre la discusión de la estrategia desarrollar acciones concretas, privadas y públicas que nos posicionen hacia adelante. Y creemos que esto es lo que tenemos que hacer acá, empezar a cambiar un poco esa situación, esa posición que tenemos como país, como sociedad, público-privado, a llevarla hacia una mayor facilidad como vemos en estos otros países. Es posible, hace falta un cambio de mentalidad, de cultura, de consideración de cada uno de los productos. Vemos, por ejemplo, que el biocombustible en algún momento significó muchas inversiones y hoy por hoy está por el piso. Bueno, no, en el caso del etanol no está por el piso. La verdad que las empresas se están andando bien. Claro, en el caso del biodiesel es muy sorprendente que hubo decenas de, no sé, no decenas de miles, pero varios miles de millones de dólares invertidos en el negocio del biodiesel, y una parte importante de eso no funcionó. Y cuando uno lo mira desde ese ángulo, que es el ángulo en el que más tratamos de trabajar en Maizar, que es el de la estrategia aplicada al desarrollo de cadenas de valor, vemos que hubo muchas cosas que se dieron por dadas y no se trabajó cómo se deberían trabajar, o cuando uno mira a ver cómo hizo Brasil para desarrollar su negocio del biodiesel sobre la base de las experiencias fallidas en Alemania, donde aún Alemania a veces se equivoca en el desarrollo de sus nuevas industrias, y vemos que la construcción de la industria del biodiesel de Brasil, que obviamente no es el tema de esta charla, ¿no?, pero si eso lo vemos reflejado en sectores de la cadena del maíz, como por ejemplo el propio cultivo del maíz, la carne vacuna, el sector avícola, el sector porcino, el sector lechero, vemos que Brasil fue capaz, gracias a algunas instituciones públicas y privadas de ellas, pero sobre todo privadas, de desarrollar una estrategia muy fuerte que fue consolidando cada actor. Hoy Brasil tiene las empresas de alimentos más grandes del mundo. Bien. Todo esto nos debe servir entonces de experiencia a la hora de encuentros o convenciones como esta. Sí, nosotros creemos que esto en realidad es quizás el puntapié de una nueva forma de trabajo en la Argentina entre los tomadores de decisiones públicos de máximo nivel, gobernadores, secretarios de Agricultura provinciales, intendentes, secretarios de la producción locales, y los empresarios, tanto locales, sus cámaras, sus entidades como la Sociedad Rural hoy de Jesús María, pero también entidades como Cartés o entidades mismas nacionales como CRA, Sociedad Rural Argentina, cámaras argentinas de agroquímicos, insumos, y tratar de entre todos generar una visión de cadena de valor, que no es lo mismo que la suma de las visiones, sino que es otra cosa que nos cuesta mucho instalar en Argentina. Nuestro compromiso sigue firme. Más de 67 años junto a la producción agropecuaria y todo el norte cordobés. Sociedad Rural de Jesús María. Agregamos valor al presente y al futuro. Hasta allí la palabra del ingeniero Martín Fraguio, director ejecutivo de Maizar, presente y por supuesto disertante en esta primera convención del maíz. Nos vamos a ir a la pausa en instantes, nada más hablamos de una muestra que se va a concretar en el sur de la provincia de Córdoba. Es en la localidad de La Bulace, donde se va a registrar la primera edición de la Muestra Regional del Sur. La pausa y ya seguimos. Bancor le recuerda a los jubilados nacionales de ANSES mayores a 70 años que cada 90 días deben realizar el control de supervivencia presentando el DNI en cualquiera de nuestras sucursales.